Bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Un gusto saludarles como siempre a toda Latinoamérica. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. El día de hoy, si Dios lo permite, vamos a estar en una transmisión clara y limpia, tratando de compartir un poco de conocimiento como instrumento para todos ustedes y que les dé el discernimiento para todo lo que tiene que ver con los temas financieros en los mercados y especialmente con el tema del emprendimiento, la inversión y el liderazgo. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company. Soy analista de mercados para la compañía Iron Forex para Latinoamérica y el día de hoy les voy a estar mostrando diferentes indicadores económicos para poder adelantar oportunidades de inversión, ciclo económico y para poder tener una objetividad a la hora de mantener sus inversiones a largo plazo, a mediano plazo y de buscar también oportunidades de trading a corto plazo. Damos inicio a esta clase, no sin antes recordándoles que esto como nota legal es un material educativo que no tiene incidencias dentro de tus decisiones de inversión. Recuerda que los mercados financieros conllevan a riesgos que son tu responsabilidad manejarlo con gestión de riesgo y con racionalidad. Ni Latin Trading Company, ni Iron Forex, ni Juan José Herrera se hacen responsables de tus resultados ni tus estrategias de inversión. Somos una marca registrada y patentada bajo la ley de protección del contenido. Por lo tanto, el uso de este material sin una previa autorización de Latin Trading incurrirá en un delito federal internacional. Perfil del exponente Juan José Herrera, analista de mercados de Iron Forex para Latinoamérica. Vamos a empezar hablando de un tema bastante interesante como es cómo adelantarnos a diferentes movimientos del mercado y cómo los inversores profesionales hacen para tener en cuenta realmente las posiciones, cómo hacemos en Latin Trading Company, cómo día a día lo demostramos, tanto en el canal de educación como en el canal de señales VIP. Recordándoles a todos la invitación para el nuevo curso 2022, el segundo semestre, para las personas que tengan conocimientos básicos o conocimientos intermedios puedan empezar un proceso de aprendizaje claro con una curva de aprendizaje con profesores profesionales que vayan guiándolo en este camino. Bien, uno de los temas bastante interesantes a la hora de conocer un ciclo económico, de conocer la situación económica y de conocer el pensamiento del inversor es el mercado de la construcción. Es el mercado más sensible a la hora de las subidas de tipos de interés y en los temas de la inflación. Veamos cómo son las expectativas de inflación para el tema de la construcción y el tema del crecimiento económico a futuro. Las expectativas de inflación de Estados Unidos para el próximo año, estamos hablando por el dato de la misma Reserva Federal, están por el 6,2%. Esto quiere decir 3 veces por encima de la meta del 2% trazada de la meta de inflación, y esto nos da precisamente un tema bastante interesante desde dónde iniciar, desde donde nos dice la Reserva Federal que va a tener el nivel de inflación para el año siguiente. Bien, entonces iniciando con esto vemos que el sobrecoste de la expectativa de las materias primas ha pasado por encima del 3,3%. Hablando de las materias que se necesitan para la construcción, no quise colocarlas a todas porque todas tienen alzas, el caso de la arena, el caso del cemento, el caso del hierro, aluminio, el caso de níquel, bueno, todas las materias primas, en especial la madera, vemos un sobrecoste donde hemos visto desde el año 2020, especialmente en el mes de abril, el inicio del ciclo alcista hasta 2021 ya ha remetido un poco este tema del coste de la madera, pero igual seguimos en un coste muy alto en el tema de materias primas para construcción. Bien. Por este lado, en el gráfico que estamos viendo a su izquierda, estamos viendo cómo ha remitido el tema de la construcción, el tema no solamente de los permisos de la construcción, sino el inventario de casas nuevas. Hemos visto en el gráfico de la derecha, y en un gráfico de la fuente de Refin, que les recomiendo a ustedes que puedan mantener dentro de su portafolio de páginas. Este es para el lado de la renta variable, de la renta fija y el lado del mercado inmobiliario.
Entonces, el mercado del sector de la vivienda, que es el más sensible a las tasas de interés, está perdiendo velocidad, lo que podría ayudar a que la oferta y la demanda de viviendas vuelvan a nivelarse, a bajar los precios. ¿Por qué? Porque el coste bajo del crédito obviamente había hecho que muchas de las personas estuvieran adquiriendo más de una vivienda como tipo de inversión. Eso lo veremos más adelante. Entonces, el informe del Departamento de Comercio muestra que la construcción de viviendas se ha desplomado un 14,4%. La tasa anual desestacionalizada está en el 1.549 millones de unidades del mes pasado, el nivel más bajo del inventario desde abril del 2021. Los economistas habían pronosticado una tasa de 1.700, tenemos una de 1.500, tenemos un déficit más o menos de 200 millones de unidades. Los permisos para la construcción de viviendas futuras bajaron casi un 7%, mientras que la tasa de 1.695 millones de unidades del miércoles, en una encuesta muestra que el mercado realmente de la vivienda no está confiando en el largo plazo, principalmente porque los costes de la madera, los costes de los salarios y los costes de la producción a largo plazo, pues obviamente estarían brindando este tipo de efectos. Siguiente es el tiempo en el que se demoran en vender estas casas. Estas casas se están demorando más o menos alrededor de 16 días. 16 días es un plazo muy largo para cuando hay liquidez en el mercado. ¿Qué es lo que estamos buscando detectar en este tipo de gráficos? Estamos buscando detectar es precisamente los movimientos de la economía y si realmente las personas tienen liquidez o no tienen liquidez. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque si las personas tienen liquidez, obviamente van a invertir en activos financieros de riesgo, como la bolsa, como las acciones. Pero si obviamente vemos que cada vez las personas tienen menos liquidez, pues van a tener más prioridades hacia los consumos básicos y hacia ciertas compañías o ciertas acciones que producen estos consumos básicos o también hacia ciertos comportamientos del aumento de la tasa de interés, como son el sistema financiero. Entonces, es muy importante que vayan comprendiendo. Sé que algunos desde un comienzo no entienden qué tiene que ver lo de las casas con el mercado de la bolsa de valores, pero es muy claro cuando vayan desarrollando todo el webinar. ¿Qué están comprando entonces los inversores? Obviamente vemos que el mercado se desplomó un 14%, pero las compras de las viviendas por parte de los inversionistas crecieron un 17% en el pico de la pandemia a medida que aumentaron las tasas de interés. Aún así, los inversionistas, como ven en el gráfico de la derecha, han comprado un 20%, un récord de viviendas en el áreas metropolitanas. Así que la desaceleración de la compra de viviendas en todo el país permitió continuar aumentando su participación de mercado. Esto quiere decir que muchos inversionistas que son muy minoristas, que tienen muy poco capital, podrían comprar una o dos casas, pero no más de eso cuando hay liquidez. Y cuando muchas personas empiezan a hacer eso, se vuelven una competencia para los gigantes del mercado inmobiliario que compran muchas casas. Entonces, cuando los precios de las casas bajan, es porque las personas no tienen dinero para comprar estas casas nuevas. Y los precios bajan, los inversionistas mayoristas aprovechan. Esto es un indicador del traslado de las manos fuertes y las manos débiles y cómo el dinero empieza a escasear dentro de los retail, dentro de lo que es, digamos, el consumo minorista y lo que se va dando cuenta cuando se va viendo la gran inversión que se da sobre la renta fija o sobre el mercado inmobiliario en el caso de los inversores profesionales. Bien, entonces, ¿qué compran y qué venden? Es importante también referenciar qué compran y qué venden. Las compras de vivienda de precio medio y alto se han caído, se han disminuido. Es decir, las compras de casas lujosas, de casas con piscina, de casas con heliopuertos, de casas en colinas, pues han bajado y han aumentado
lo que son las compras rurales, es decir, por afuera de la ciudad, pero en cercanías a la ciudad, porque la inflación y los inventarios dentro de la ciudad, hay muy pocas casas que están en venta. Vemos que han caído un inventario del 4%. Entonces, las compras de viviendas unifamiliares y compras de condominios, casas adosadas y casas de unidades multifamiliares, pero las viviendas unifamiliares siguen siendo el tipo de propiedad más popular dentro de los inversionistas. O sea, las multifamiliares han bajado un poco, pero las unifamiliares sí han seguido creciendo. Las compras de viviendas unifamiliares han caído un 14% más que cualquier otra propiedad. Más sin embargo, todo lo que habían crecido durante todo el primer trimestre, las compras de los inversionistas en condominios, cooperativas, propiedades multifamiliares han disminuido mucho menos, a un 4,5%. Entonces, vamos a ver es la diferencia arriba en el gráfico de la izquierda, cómo nos indica que confía más en bienes a menos precio. Si confían más con bienes a menos precio, nos dan a decir los inversores profesionales del sector inmobiliario que van a vender casas de menor costo, que están invirtiendo en proyectos de menor costo, por el cual nos dice que las personas tienen menos liquidez, que ellos creen que la vivienda o el mercado inmobiliario cree que las personas durante el 2022 y 2023 van a tener menos dinero. ¿Esto qué es importante para nosotros? Porque nosotros lo que estamos buscando es beneficios corporativos. Estamos buscando rentabilidades que nos cubran de la inflación. Estamos buscando a largo plazo poder tener oportunidad de inversión. Y si es de trading a corto plazo, pues poder diferenciar cuál es la divisa que realmente tiene fuerza y cuál es la divisa que realmente se ve más afectada por los temas de la recesión, cómo los bancos centrales están moviendo los tipos de interés y cómo se afectan las diferentes economías con este tema de la tasa de interés. Con la inflación todavía sobre máximos de 40 años, es muy probable que las tasas hipotecarias se mantengan muy elevadas por mucho tiempo. Es por esto que el mercado tendrá que adaptarse a una nueva realidad. La buena noticia es que la deuda ya no está, la deuda barata económica, es decir, las tasas de interés a 0%, ir a un banco y pedir crédito para ir a comprar una casa, pues ya no es tan económico, entonces ya no está impulsando el crecimiento y la sostenibilidad del precio de las viviendas. Las viviendas han subido un 15%. Entonces, vemos que por más de que han subido un 15%, en el gráfico de la derecha están viendo que los inventarios de venta, es decir, la cantidad de casas disponibles a la venta, está por debajo del menos 4,3%, está por debajo de la cuota del 0%. Es decir, no está equilibrado la oferta con la demanda. Hay más personas buscando casa que casas disponibles. ¿Esto qué generaría dentro de la economía? ¿Qué piensan ustedes? Si hay más personas buscando casa, sin importar que haya subido un tanto por ciento, que hay un 14% menos de personas buscando casa. Esto nos da un inicio de la desaceleración económica. Pero ¿qué pasaría entonces en el caso del precio de las casas si hay menos disponibles y más personas queriendo comprar? Contesten en el chat, chicos. Bien, entonces el valor líquido de la vivienda récord, porque recuerde que la vivienda es una de las cosas que más se compra con dinero en efectivo. Ya, entonces las tasas de interés no deberían de afectarlo tanto si las tasas de interés van sobre los créditos, pero precisamente es que este efectivo lo obtienen la mayoría de los minoristas con crédito. Entonces ahí es donde hay una diferencia muy importante dentro del nivel de endeudamiento y de crédito, el nivel de la tasa de interés, cómo afecta a la hipoteca. Es aquí donde nos vamos a centralizar en este momento. Cómo las tasas hipotecarias se acercan al 6%, lo que significa una desaceleración del mercado inmobiliario probable y continuará hasta el otoño. Por un lado positivo es que los compradores de vivienda enfrentan menos competencia por primera vez en 2 años. ¿Pero quiénes? Los que están líquidos, los que tienen liquidez todavía.
los inversionistas del sector inmobiliario o personas como usted que no tengan el dinero en su banco, que lo tengan que sacar ya de su banco porque se está perdiendo el poder adquisitivo de su dinero y lo pueda invertir en el mercado inmobiliario, especialmente americano. ¿Dónde se encuentra entonces el precio de la hipoteca desde el año 2015 al año 2022? Hemos visto que en el año 2015 empezamos en un año base de 1111. 1250 para el año 2016 cayó un poco. Para el año 2021 estábamos sobre 1750 y para el año 2022 estamos en la cuota de 2400. Estamos hablando de 1100 a 2400. El doble y un poco más. Ahora la pregunta es, si la hipoteca ha subido el doble, ¿los salarios han subido el doble? Porque si los salarios no suben al mismo ritmo que está subiendo la hipoteca, entonces lo que vamos a ver es un decrecimiento de nuestro poder adquisitivo, de nuestro patrimonio, porque cada vez vamos a pagar más por la hipoteca si no la tenemos a término fijo, en una tasa fija, sino a una tasa de interés cambiario. Es importante ver esta diferencia para ver cómo este factor afecta al decrecimiento de la renta, porque la vivienda, la energía y los alimentos son productos básicos de consumo del diario vivir del ser humano. Bien, entonces en la encuesta del mercado hipotecario primario, vamos al mercado hipotecario. Nos encontramos cerca del 6%, en una cuota del 5,78%. En esta cuota las tasas hipotecarias han aumentado debido a la expectativa de inflación. La misma Reserva Federal nos dice que vamos a tener una inflación como mínimo, mal estimada por el 6% para el año 2023. Entonces, esta expectativa de inflación aumentaron en gran medida el tema de la hipoteca a 30 años, que subió más de medio punto porcentual, marcando el mayor aumento de una semana desde la encuesta realizada en 1987. Estas tasas altas son el resultado del cambio de las expectativas sobre la inflación y el curso de la política monetaria. Las tasas hipotecarias más altas conducirán a una moderación del ritmo vertiginoso de la actividad inmobiliaria que veníamos experimentando después de salir de la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos una demanda comprimida, porque no habían servicios, no habían peluquerías, no habían bares, no habían discotecas, salones de tatuajes, salas de masajes, cines, etcétera, etcétera. Al no haber servicios y al tener cheques que nos mandan a los buzones de la casa, estímulos monetarios que nos han llegado como auxilios de servicios sociales de diferentes países para solventar el tema de la pandemia, pues no había una oferta realmente de servicios que devengara, por el cual eso crea un ahorro comprimido, que cuando las personas salen y se liberan de nuevo a la nueva normalidad, pues no estaba preparada la oferta para una demanda agregada que venía con todo este dinero. Y al no haber bienes de consumo, digamos, intermedio, pues iban a ir a buscar bienes duraderos, bienes también de renta variable como la bolsa o bienes como el sector inmobiliario. Es decir, que este resultado de las subidas de tipos de interés lo que va a hacer es limpiar un poco todo este dinero que ha sido del aumento de la masa monetaria, de la base monetaria, para poder tener un mercado inmobiliario más equilibrado, donde el precio de la vivienda no sea tan alto y pueda ser un poco más asequible para las personas de más escasos recursos. La tasa hipotecaria a 30 años es el compromiso promedio que debe informarse junto con los cargos y puntos promedio al reflejar la gestión inicial al obtener una hipoteca. Es decir, que nosotros podemos saber
realmente cuánto vamos a pagar por una hipoteca a 30 años desde antes de hacer el negocio. Y esto nos sirve a nosotros como un indicador adelantado para saber realmente si la tasa promedio está muy alta o está muy baja. Y esto es uno de los factores más importantes a la hora de tener en cuenta en base a la economía. Entonces, en conclusión, hasta ahora hemos visto que de la construcción es importante los precios de las materias primas, los precios de las viviendas. Hemos visto también en qué clase de viviendas, de qué costo. Si son de alto costo, pues estaría hablando de alta liquidez. Si estamos hablando que los inversores del sector inmobiliario compran casas de menor valor, es porque están pensando que las personas pues van a tener un menor crecimiento económico. Entonces, desde ahí ya nos vamos dando cuenta por una parte. Listo. Entonces, como tarea vamos a ir colocando también los carros nuevos. Quiero que miren ustedes la venta de carros nuevos y de carros usados, si ha subido, si ha bajado, si la venta de repuestos ha subido o ha bajado, si las importaciones de carros, si la venta de carros de lujo ha subido o ha bajado, para que vayan ustedes más o menos, vayan haciendo la tarea y vayan dándose cuenta de cómo todos estos indicadores nos van permitiendo a nosotros adelantar posiciones dentro de los mercados financieros. Ahora vamos al mercado minorista. El mercado minorista es otro de los indicadores adelantados que nosotros podemos estar viendo para poder tener diferentes posiciones de mercado. No solamente a favor o en contra de los mercados de las acciones de las empresas minoristas, sino porque nos van a permitir determinar el ciclo económico a través de los pedidos, los aumentos de las ventas. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen más dinero, obviamente aumenta las ventas del sector de servicios y del sector de la venta directa, que es el sector minorista. Entonces, vamos a ir viendo si las personas realmente han aumentado el consumo, han disminuido el consumo, cómo ha sido, en qué sector. Entonces, vamos a ver, este es el índice de pequeñas compañías, es conocido como el Russell 2000. El Russell 2000 es uno de los indicadores económicos más fiables que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque este asocia a las pequeñas compañías, las compañías de pequeña capitalización. El índice de referencia más común para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como fondos de pequeña capitalización, mientras que el índice del S&P 500 es, por el contrario, las empresas de gran capitalización. Entonces, el S&P 500 tiene 500 empresas grandes, las más grandes, las de mayor liquidez, las de mayor, digamos así, apalancamiento crediticio, pero tenemos otro que tiene 2.000 compañías, de las cuales son las compañías minoristas, las de las tiendas, las de manufacturas, textiles, bienes y servicios, frugers, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos deja a nosotros entrever que cuando tenemos un indicador de crecimiento económico, pues tenemos un indicador de un aumento de las ventas y un aumento de los beneficios de las compañías minoristas primero antes que las de gran capitalización. Entonces, por ahí vamos adelantando realmente que si los minoristas venden y crecen, las compañías grandes, por ende, también venden y crecen. No al mismo ritmo, tampoco bajan al mismo ritmo. Es decir, que es un poco más acelerado el ritmo en el que se mueven las compañías minoristas, un poco más volátil, pero miren la relación en comparación con el S&P 500 y van a ver una correlación tanto alcista como de correcciones cuando los ciclos económicos son de crisis, son de recesión. Entonces, digamos que se afectan primero las pequeñas y medianas empresas de capitalización que las grandes, porque obviamente una compañía grande pues tiene más liquidez, tiene como tener más stock, digamos que en un momento en que las materias primas vayan a subir mucho, tiene como comprar más y asegurar a este precio su producción, mientras que una pequeña compañía tiene que ir comprando a medida que va vendiendo. Y esto le va afectando diferentes precios, tanto como de la inflación, como de la cadena logística, de todo este tema de producción, que le aumenta los costos de producción cada vez más y tiene que trasladarlo al producto o servicio final
o tiene que devengarlo de sus beneficios corporativos. Entonces, aquí es donde estamos viendo cómo el índice de Russell 2000 es otro de los indicadores de pequeñas compañías de pequeña capitalización. En este caso estamos viendo al lado derecho una compañía como Tillis, una compañía americana, creo que es de ventas minoristas de ropa, jeans y cosas así de tendencia, pero de bajo costo, y vemos cómo han caído sus ventas. Entonces, es importante tener en cuenta que si los minoristas caen, ¿cómo no van a caer los mayoristas? Que si tenemos las cosas que son más económicas, con menos crecimiento, pues obviamente es un indicador a nosotros de grandes compañías para ir siguiendo este ritmo. Otro de los indicadores adelantados que les quiero mostrar el día de hoy es el tema del índice de las ventas minoristas. Ahorita estábamos hablando de el índice de pequeñas compañías, pequeñas empresas. Y este es el de las ventas minoristas, de los mercados minoristas. Los mercados minoristas han aumentado en Estados Unidos. Esto ha crecido un 8.1% en mayo en comparación con el mes del año anterior. En cuanto a la variación mensual del índice al por menor, que es el ICM, fue del menos 0.3%. Es decir, la interanual, un año de por medio, cayó 0.3%. Y es más real esta que la que es de medida año contra año. ¿Por qué? Porque lo que medimos año contra año, cuando lo vamos a medir contra el 2020, va a ser exagerado cualquier crecimiento porque todo se cayó. Y en el 2021, cualquier caída es exagerada, en el 2022, perdón, es exagerada cualquier caída porque en el año 2021 todo creció. Entonces, si medimos todo año contra año, con estos 2 años base, 2020 y 2021, que son 2 años totalmente dispersos de la regresión lineal de la economía, entonces estaríamos viendo que el mercado habría corregido todos estos efectos estacionales y de calendario frente a la de un 0.9% de abril. Y se supone que en un crecimiento 0.9 bajamos a un menos 0.3 en un mes. Así que aquí estamos viendo una gran diferencia en cuanto a las expectativas y las ventas de los minoristas. Empresas como TJX, ven cómo ha bajado casi un 25% solamente desde febrero del 2022 hasta junio. En 3, 4 meses han bajado. Esto debido a las subidas de tipos de interés, esto debido a las expectativas de inflación, esto debido a los altos precios que se estaban manejando. Y aquí estamos viendo entonces que esto es la inflación, sino que la estamos desgranando desde adentro. Estamos viendo dónde está la inflación y dónde ya está bajando para tener en cuenta que la inflación va a remitir. El problema ya no va a ser y ya no va a ser el tema de conversación, el tema de la inflación. El tema va a ser la deflación, porque desaceleramos una economía a un ritmo demasiado fuerte y estamos viendo aquí los primeros cambios solamente con el inicio de las primeras subidas de tipos de interés. Nos esperan muchas más subidas de tipos de interés y ya estamos viendo realmente cómo está afectando primero a los más débiles. Ya no tenemos pedidos minoristas tras la pérdida de la confianza del inversor. Hemos tenido tanto afectación, digamos, de cierta manera, durante lo que es el crecimiento económico, durante lo que son los pedidos y lo que es la producción. Entonces, estamos viendo en el lado derecho cómo los pedidos han caído y han caído en base, ¿por qué? ¿Por qué caen los pedidos? Porque yo como empresario cuando tengo expectativas de que las cosas van a subir, y que además de eso van a ser más difíciles de conseguir, ¿qué hago yo para asegurarme producción? ¿Qué harían ustedes como empresarios? A ver, digamos que yo produzco zapatos y yo necesito cuero. Si yo sé que el cuero va a estar más caro, ¿qué hago yo? Si tengo liquidez, obviamente.
compro bastante, ¿cierto? Hago acaparamiento. Este acaparamiento lo que haría sería un aumento de mi stock, un aumento de mi warehouse, de mi bodega, de mi inventario. Al yo tener tanto inventario y al no tener más adelante tanta producción, ¿qué voy a hacer con todo lo que he comprado en la expectativa de que iba a subir de precio? Tengo que dejar de pedir. Si tengo lo necesario para poder producir, no necesito seguir pidiendo. Y cuando no necesito seguir pidiendo, ¿esto qué es? Un decrecimiento de las empresas minoristas, de quienes producen esas materias primas. Y el alto coste de las materias primas va remitiendo y el coste de la energía va remitiendo y todos estos factores de la inflación van remitiendo. ¿Por qué? Porque la subida de tipos de interés está afectando directamente primero a los más débiles, primero al sector minorista, primero al sector de la manufactura, y el sector de la manufactura genera muchísimo empleo. Aquí es donde están los operarios, aquí es donde está el sector industrial. Entonces, en todo este tema, al no haber pedidos a futuro y al tener un gran stock, pues estamos viendo que se va a ver una afectación del crecimiento económico futuro de las compañías que estaban esperando que hubieran más pedidos de parte de sus compradores. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora los indicadores económicos y todo lo que miramos para poder determinar una posición en el dólar, en el oro, en el S&P 500, en el índice, en índices, en futuros, en commodities? Aún faltan algunos. Otro de los indicadores económicos para poder tomar posiciones, no solamente sabiendo el ciclo económico, sino poder tener ventaja, es el tema de el petróleo versus el crecimiento. En especial el tema del precio del petróleo en general. El precio del petróleo afecta a muchos factores de la economía, porque principalmente es usado como transporte, combustible, productos fertilizantes, productos de aseo personal y bueno, infinidad de productos que se dan de los derivados de este recurso natural no renovable. Entonces, cuando hay un aumento del precio del petróleo, hay un decrecimiento con una ralentización de 12 meses, de un año, de la economía. En el lado azul estamos viendo, perdón, en el lado izquierdo, en las líneas azules, estamos viendo el precio del petróleo y en el lado de la línea negra estaríamos viendo los crecimientos del GDP, que sería como el PIB o el Producto Interno Bruto de un país en general y del mundo en general. Entonces, cuando el precio del petróleo estamos viendo que sube a 12 años base, los rendimientos y el crecimiento baja. Igual lo vemos, perdón, en esta parte. Vamos a anotar aquí con un foco. Bien. Vemos que el crecimiento sube, el precio del petróleo sube. Cuando el precio del petróleo sube, el crecimiento cae. Vámonos para año 2020-2021. Esto es lo que subió el petróleo y esto es lo que ha decaído la expectativa de crecimiento que tenemos para el año 2023 con recesión económica. Ahora vemos por este lado la correlación del precio del petróleo y la manufactura. Vemos que cada vez que el precio del petróleo sube, la manufactura cae. Es decir, las pequeñas empresas les cuesta más, no solamente las materias primas en base a esto para producir, sino el transporte del flete del producto terminado. ¿De qué me vale a mí conseguir materia prima más económica si cuando se lo voy a distribuir al usuario final me cuesta más el flete por el coste del petróleo, el coste de la gasolina?
si tengo diferentes problemas con la calefacción o con la energía industrial a través del gas natural. Entonces, este tema es importante ver cómo el precio del petróleo se correlaciona con la producción y con el crecimiento económico. Cada que aumenta el precio del petróleo, pues aumenta los costes de producción. Bien, tenemos la inflación más alta de los 40 años, pero tenemos diferencias dentro de la inflación que tuvimos desde el año 1970, 1980, que fue a través del petróleo precisamente y a través de una venganza de los países árabes en contra de los países de Occidente por apoyar a Israel, a lo que tenemos hoy en día. Aunque ambos factores no podrán ser controlados, digamos, por Estados Unidos, lo que sí estamos viendo es la correlación, o sea, o la importancia de la inflación con el precio del petróleo. Miren la correlación que tenemos aquí, el precio del petróleo versus la tasa de inflación de los Estados Unidos. Cada vez que aumenta el precio del petróleo, aumenta la inflación. Y aquí nos debemos de centrar en cosas muy importantes porque sabemos que la crisis de Rusia con Ucrania no se ha resuelto. Sabemos que los países árabes quizás tengan limitantes y Estados Unidos tiene limitantes para aumentar su producción de petróleo, principalmente la de gas licuado que había hecho una oferta para cubrir una parte de la demanda en Europa. Entonces, aquí el precio de gas natural y el precio de las energías podría haberse estimulado. Sin embargo, es un tema que las energéticas han remitido un 5%. Eso lo veremos aquí ya más adelante. Entonces, el tema de la inflación no se lo debemos de culpar a la energía. Vemos cómo el petróleo es uno de los factores y el precio del petróleo es uno de los factores que cuando nos permiten a nosotros determinar más inflación o menos inflación, pues nos va a determinar un poder adquisitivo mayor o menor. Bien, ahora vamos a la base monetaria y su efecto dentro de la economía. Cuando aumenta la masa monetaria y cuando, es decir, de una impresora y de la nada, se aumentan las cuentas de los bancos comerciales, porque no es que se imprima dinero realmente. La gente piensa que aumentar la masa monetaria es coger una impresora e imprimir muchos dólares y realmente no es así como funciona. Realmente lo que se hace es incrementarle los balances a los bancos comerciales dentro del banco central y de ahí tener una disponibilidad mayor para poder generar créditos, que estos créditos generen un estímulo a la economía. Pero estos estímulos realmente van destinados al sector más empresarial o al sector de la clase que tenga un respaldo económico. Realmente las personas que no tienen cómo respaldar un crédito bancario, pues a pesar de que pueden tener créditos minoristas, realmente lo que más beneficia es al sector empresarial. Y el sector empresarial pues es el que genera el empleo a la clase media y obrera y por ende pues es un estímulo que genera realmente una producción importante dentro de la economía. Bien, si quieren seguir con este webinario, chicos, descansamos 5 minutos y continuamos entonces en la misma sala. Bueno, 5 no, 2 minutos. Iniciamos de nuevo en la misma sala para que no pierdan el hilo de lo que estamos viendo en la noche de hoy, que es muy importante para conocer a futuro lo que tiene que ver con los mercados. Bien, chicos, vamos a darle continuidad entonces, si no tenemos preguntas. Y bueno, continuamos ahorita. Importante conocer este tema de la base monetaria y su efecto. No lo pueden hacer. A la pregunta del señor José Hernández. Me dice, entiendo que ya se tiene
bueno, algo así como el periodo, pero estimado para que Estados Unidos declare recesión. No se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque cuando un banco central o cuando, digamos, el presidente de la Reserva Federal o alguien importante que tenga que ver pues, con este alto mando genere este tipo de disturbio, digamos así, de mercado, pues lo va a causar antes de que llegue. ¿A qué me refiero? Que cuando ellos digan que van a entrar en una recesión, van a causar una recesión mucho antes. Por ende, siempre los presidentes de los bancos centrales van a ser muy cautelosos a la hora de tener sus discursos y las palabras que van a utilizar al responder en las preguntas de los periodistas, porque no pueden causar precisamente una gran volatilidad dentro del mercado. Entonces, lo que dijo Jerome Powell fue que no iba a garantizar un soft landing y que iba a hacer lo que fuera necesario para bajar la inflación. Esto da un claro mensaje hawkish y una postura con un 0,75% que nadie esperaba. Entonces es bastante importante. Pero ahora pasemos del otro lado. El lado, ¿qué pasó con este dinero entonces reflacionado? Con todo el dinero que entró en esa economía. Pues aumentó la base monetaria. Vemos en el año 2020, 2021 y 2022 cómo no ha hecho sino subir a nivel global la base monetaria. Pero las tasas de interés, vemos que hay una diferencia. Las economías emergentes empezaron a subir las tasas de interés mucho más antes y mucho más alto que las economías desarrolladas. Es un tema para tener en cuenta para ver los efectos, porque los efectos de estas economías es lo que vamos a ver. Miren, aquí en el año 2020 empezaron a subir las tasas de interés. Y esto ha hecho una reducción tanto de la velocidad de la masa monetaria como de el balance general. Entonces, a ver, hay diferentes tipos de dinero, ¿no? El aumento de la masa monetaria se refiere a cuando los bancos centrales aumentan las cuentas de los bancos comerciales y los bancos comerciales tienen más dinero disponible para poderle prestar a los empresarios y estas personas pueden estimular la economía generando nueva producción, generando diferentes factores. El problema es que cuando hay escasez de mano de obra, el problema es que cuando hay alta inflación, el problema es que cuando los beneficios corporativos empiezan a reducirse, entonces, ¿qué hacen los empresarios? Empiezan a buscar la automatización. Y la automatización aumenta la tasa de desempleo, reducen la calidad y aumentan los despidos. Entonces, aumentar los despidos aumenta la tasa de desempleo, aumenta la informalidad, aumenta la inseguridad, aumenta la pobreza y obviamente es un decrecimiento de la renta y del crecimiento económico de un país. Entonces, aumentar la masa monetaria, aumentar el dinero impreso, es realmente hacer que el dinero valga menos. Y al disminuirla es hacer que el dinero cueste más. Entonces, ¿cómo aumento la masa monetaria? Compro deuda corporativa sin importarme si la empresa es triple A o triple C, si la empresa tiene o no tiene ganancias a futuro, ¿cuánto tiene de deuda? Páseme aquí y yo le pago. ¿Cuánto tiene de deuda usted? Yo le pago. ¿Cuánto necesita usted para pagar la nómina? Yo le doy. ¿Cuánto necesita usted para materia prima? Yo le doy. ¿Cuánto necesita para invertir en nueva infraestructura y maquinaria? Yo le doy. Se acostumbraron las compañías a tener una mano amiga, que es la tasa de interés a 0%. Cuando no pagamos por el dinero que pedimos prestado, pues podemos pedir prestado muchísimo dinero para sacar beneficio, devolverlo y tomarnos el beneficio. Y esto es como se han enseñado en este ciclo de deuda ciertas compañías que han abusado realmente del aumento de la base de la masa monetaria y de la facilidad con la que se podía obtener dinero a tan bajo costo. Ahora estamos viendo que esta base monetaria en el gráfico de la izquierda va muy correlacionada con la inflación. La tasa de inflación junto con el petróleo y junto con el aumento de la masa monetaria son indicadores económicos adelantados que nos permiten a nosotros ver
crecimiento o contracción económica. Entonces, tenemos diferentes dineros. Ya sabemos que el aumento de la masa monetaria es cuando se aumentan las cuentas de los bancos comerciales dentro del Banco Central. Pero tenemos unos balances y estos balances del Banco Central, que son precisamente los activos que traen los bancos comerciales, pues ahora empiezan a reducirse. Es decir, ya no me traigan deuda que no la voy a comprar, sin importar si es del gobierno, si es de las empresas, si es rentable, si no es rentable, no me interesa ayudar a nadie, no voy a ayudar a nadie. Es el mensaje de la Reserva Federal. Estamos viendo una línea azul, la velocidad con la que debería de haber movido el dinero dentro de la economía, pero vemos que hubo un estímulo, un aumento en la línea negra, vemos el aumento del dinero de la base monetaria, pero la velocidad con la que se ha movido simplemente ha decaído. No hubo una respuesta, o sea, no hubo un estímulo real de la economía con todo el dinero que se inyectó en la economía. Para que podamos entender esto más claro, hablemos de un amigo, usted tiene un amigo y este amigo tiene un buen empleo. Como tiene un buen empleo, tiene una buena calidad de vida, pero ahora le dan un aumento de su salario. Si usted tiene un aumento de su salario, a usted se le debería de ver reflejado dentro de su calidad de vida, es decir, un mejor apartamento, un mejor vestuario, un mejor carro, mejores viajes, etcétera, etcétera. Pero resulta que usted va a la casa de su amigo y ve que tiene menos cosas, ve que que no ha realmente tenido un crecimiento económico con este estímulo que es el aumento de su salario. Entonces usted realmente lo que pensaría es, no, o están las drogas, o están los casinos, o algo pasa, porque realmente algo está mal en que no se le viera reflejado este estímulo en su calidad de vida. Esto mismo pasó en la economía. ¿Por qué? Porque no había realmente cómo estimular la economía si no habían abierto bares, discotecas, centros comerciales, etcétera, etcétera. O sea, no había una oferta de servicios, pero sí había un aumento de la masa monetaria. Ahora está lo contrario. Tras la reactivación económica y las empresas aumentaron mucho el stock porque como todo el mundo estaba comprando, ahora resulta que las personas tienen menos dinero. Y como tienen menos dinero y hay un gran stock, hay un gran warehouse, una gran bodega de los empresarios que pudieron acapararse por la expectativa de crecimiento de la inflación a largo plazo. Entonces ahora lo que estamos viendo es lo contrario, que hay menos dinero disponible y menos dinero circulante, porque es diferente. Una cosa es la M1, que es el dinero que está dentro del banco como un balance que se le pide como, digamos, un respaldo para todos los depositantes que él deba de tener ahí. Para las personas que quieran ir por efectivo, pues tenga de dónde dar efectivo. La Reserva Federal puede aumentar o disminuir ese balance. Es decir, le pide a un banco comercial que tenga más balance para sus inversores, para sus depositantes. Entonces, eso hace que el banco tenga menos dinero disponible para prestar. Si el dinero tiene menos dinero disponible para prestar, hay menos dinero circulante dentro de la economía. Entonces, eso hace una contracción de la economía. Es una de las formas de poder bajar la masa monetaria y por ende la inflación. Otra de las maneras es a través de no comprar más bonos de deuda, no comprar más bonos corporativos, no comprar más bonos de deuda y darle vencimiento a los que ya tienen cartera. Esto hace realmente que las empresas se vean obligadas a buscar otra forma de financiamiento mucho más costosa y pues por ende sus beneficios corporativos se van a ver reducidos. Otro de los sectores importantes es el índice del sector de la energía. Si bien hablamos que la inflación era por el tema de la energía, pues vemos aquí que la inversión sobre el sector de la energía en el S&P 500 ha bajado un 5,7% este año. Entonces, vemos que si el tema de la inflación es el tema de la energía no debería de estar bajando, debería de estar subiendo.
Entonces, es un tema también, un indicador adelantado que nos permite a nosotros conocer el ciclo en el que nosotros estamos, porque el coste de los alimentos, el coste de la energía, el coste de la construcción, el coste de los bienes de lujo y duraderos, son los que nos permiten ver un crecimiento económico o una contracción económica. Son indicadores adelantados de la economía. Entonces, si el sector de la energía está remitiendo, el sector, obviamente el sector petrolero debe de estar también remitiendo y por ende también al bajar el precio del petróleo, pues ya vimos la correlación del precio del petróleo con la manufactura y el precio del petróleo con el crecimiento y el precio del petróleo con el coste de la producción, el precio del petróleo con el transporte, el precio del petróleo y sus derivados con diferentes factores, tanto de calefacción como de energía de la producción industrial. Es decir, el petróleo está presente en muchas cosas y es uno de los temas importantes a tener en cuenta, el tema de la energía, el tema del precio del petróleo, y aquí estamos viendo que si le vamos a echar la culpa a la inflación, porque la energía está muy alta, pues ya está remitiendo. Esto nos dice por adelantado que la inflación va a empezar a bajar. Y vuelvo y se los repito, como les repetí lo de la estanflación en el año 2020, cuando se viene presentando hasta el año 2021 y 2022. Es muy importante tener en cuenta todos estos indicadores adelantados y otros que no coloqué aquí, que se los voy a colocar de tarea para que ustedes los conozcan, como es la tasa de desempleo, como es el Producto Interno Bruto o el GDP, que ya los hemos visto, el IPC, que ya lo hemos visto. Todos estos indicadores ya lo hemos visto en el nivel intermedio, en el nivel básico. Esto hace parte del tema de avanzados. Es aquí donde ya estamos entrando ya a fondo realmente dentro de la economía y estamos desgranando poco a poco desde adelante cómo van a ser los movimientos futuros. Y esto es lo que hacen los inversores profesionales, un asset manager, esto es lo que se hace en un banco, en un fondo de inversión profesional, esto es lo que realmente hacen las personas que tienen conocimiento de educación de los mercados financieros, es adelantarse al ciclo económico, adelantarse a los beneficios corporativos, adelantarse al impacto dentro de la economía real, adelantarse al precio del petróleo, adelantarse al precio de la construcción, adelantarse al precio de los semiconductores, que tampoco lo coloqué, uno de los índices importantes, el índice de semiconductores, el índice de la miseria. ¿Qué otros indicadores? Bueno, indicadores por ver, son muchísimos. Quiero recomendarles esta página, barchart.com, en el cual ustedes pueden encontrar muchísimos indicadores y todos actualizados con gráficas actuales de lo que tiene que ver con diferentes aspectos por país y principal los indicadores americanos porque están todos y van a haber cientos. Indicadores hay para todo. Entonces, es importante que tengan en cuenta esa página, barchart.com, ¿ok? Que tengan en cuenta la inscripción al curso de avanzado, chicos, para que desarrollen todos estos conocimientos mucho más a fondo y no lo toquen simplemente por encima, sino realmente conozcan cómo se determinan posiciones a largo plazo con mentalidad de inversor y no con mentalidad de trading. Porque el trading es a corto plazo y el trading es simplemente para buscar oportunidades ahora, de momento. Pero el trading es muy cambiante y como puede su cuenta crecer, también su cuenta puede tener pérdidas, que es algo natural dentro del mundo del trading, pero a largo plazo realmente entre las pérdidas y las ganancias no se van a ver reflejado en su cuenta de banco y no se va a ver reflejado todo el estudio y no se va a ver reflejado todas las horas de gráficos, de velas, y no se va a ver reflejado todo el sufrimiento y el sentimiento de ver su dinero correr a largo plazo. ¿Por qué? Porque es como tirar una moneda al aire, carece yo muchas veces. Unas veces gana, unas veces pierde, unas veces gana, unas veces pierde. Puede tener rachas de 3 veces cara, puede tener rachas de 3 veces sello, pero si usted se va a largo plazo, digamos de aquí hasta la tienda, al supermercado, contando cuántas veces gana y cuántas veces pierde, se va a dar de cuenta que el resultado es muy cercano al 0%. Puede que gane cualquiera de las dos.
pero el resultado que sería su beneficio, su pérdida realmente es muy correlativo al 0%, o sea que a largo plazo no estás haciendo nada, ni dentro del mundo del trading, ni de las inversiones, ni de tu salud mental. Otro de los indicadores económicos también que podemos encontrar dentro de este tema, ya para ir finalizando, es el tema del crédito y la deuda de particulares y los depósitos bancarios. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen dinero, ¿qué hacen? Pues o lo gastan o lo depositan en el banco. Si vemos que los depósitos de los bancos caen, ¿es porque la gente tiene dinero, sí o no? ¿Qué dicen ustedes en el chat? Es uno de los indicadores más clásicos y yo creo que más obvios para determinar la salud económica de un país. Vamos a ver si sus ciudadanos tienen ahorro. Si tienen ahorro, como en el caso de Japón, pues determina un gran crecimiento de la salud económica. Ahora, otro más importante también, o bueno, por igual de importancia, por eso los coloqué al lado, el crédito, la deuda, las tarjetas de crédito, lo que sacan a plazos. Cuando se termina el estímulo, cuando ya el dinero que el gobierno te mandaba en cheque se termina, ¿qué pasa entonces si queremos seguir manteniendo nuestra calidad de vida que hemos tenido durante tanto tiempo? Primero era el estímulo, gastamos el estímulo. Ahora con el estímulo, luego ¿qué tenemos? Una gran inflación. Cuando tenemos una gran inflación, para mantenernos en nuestra calidad de vida y mantener, digamos, compensar la pérdida del poder adquisitivo que tenemos, pues vamos al crédito. Entonces miren en el gráfico de la izquierda la deuda de particulares, es decir, lo que los particulares están gastando en crédito. ¿Cómo ha aumentado en el año 2005 y en el 2008 cómo cayó? En el 2011 hasta el 2012, 2013 más o menos, empezó a subir, 2015, 2020, pero miren la subida del 2020 al 2022, una subida bastante impresionante. Es decir, las personas, aparte que hubo un estímulo, hubo un aumento del crédito. O sea, es totalmente utópico. Si las personas le están enviando dinero, no deberían de tener deuda. Pero como nos hemos enseñado a que todo sube, y durante 10 años hemos tenido mercados alcistas y los rendimientos corporativos y la bolsa sube y sube y sube, mucho de ese crédito fue a parar a las bolsas de valores. Mucho de ese crédito fue a parar a las criptomonedas. Y eso todo se desangró. Mucho de eso fueron a parar a las fan stock, a Netflix, a Facebook, a Amazon, a Google, a Tesla. Súmelos todos y haga un desangre de las criptomonedas y las fan stock. Júntelas. Luego junten el crédito y junten el aumento de la masa monetaria y junten el estímulo monetario. Ahora se les hace como algo familiar o parecido la destrucción del dinero reflacionado o del dinero inventado, del dinero sin respaldo alguno. Más o menos interpretan dónde fue a parar dentro de la economía, por qué y en qué nivel de deuda, de crédito, de ahorro, de construcción, en qué nivel están las tecnológicas, en qué nivel están las energéticas. Ahora le quedan a ustedes de tarea, ¿en qué nivel están las financieras, las de los bancos? Porque si hay subidas de tipos de interés, significa que el coste del dinero va a subir. ¿Y quiénes hacen el dinero? Los bancos. ¿Quiénes ganan prestando dinero? Los bancos. Entonces, quiero que vean el traslado de energéticas a financieras. Quiero que vean el sector financiero. Enfóquense en el sector financiero. Enfóquense en el sector materias primas.
para que vean por qué sube el níquel, por qué sube el palladium, por qué sube el oro, por qué sube la plata, por qué sube el petróleo, por qué sube el trigo, el maíz, por qué suben las emisiones de CO2, por qué baja el SP500, por qué baja el Nasdaq, por qué baja el Russell, por qué baja el DAX. Porque aquí está el trasfondo de todo esto. Aquí es donde estamos mostrándole realmente cómo y por qué. ¿Qué ven los inversores? ¿Por qué se caen las acciones? No por el patrón chartista o la línea del patrón BAT o armónico Gadley, o porque era la onda 4 de Elliott, o porque era que había una zona de liquidez, o era que no, ahí el precio tenía que caer porque ahí la estrategia de Pepito Pérez, que maneja un fondo de inversiones de 500 millones de dólares, le dijo que ahí iba a caer el mercado. No. El mercado simplemente se ajusta y responde a los ciclos de la economía, a los beneficios corporativos, al precio del petróleo, al ahorro, a la deuda, al crédito. Es aquí donde tenemos nosotros que enfocarnos y no ser economistas y no tener un magíster en economía, y no se necesita tampoco tener administración de empresas o de logística. Simplemente se necesita de tener objetividad y de conocer más o menos los factores que realmente no te enseñan en el trading. Porque en el trading van y te enseñan el plan de trading, la fuerza relativa, el MACD, bueno, las bandas de Bollinger. Si hablamos de indicadores, y yo creo que algunos, a ver, ¿quién me regaló un 5? Si cuando pensó de indicadores, pensó en alguno de esos indicadores estadísticos. Cuando leyó que el Sun era de indicadores adelantados. ¿Quién pensó que era de esos indicadores? Bien. Número 1. No pueden ser indicadores adelantados porque para graficar necesitan los datos. Es decir, necesitan que ya hayan acontecido. Empezando por ahí. Ningún indicador puede ser adelantado porque necesita que los datos ya hayan acontecido para poderlos mostrar en la pantalla. Si eso le acaba de hacer un boom en la cabeza, entonces la próxima vez que usted vea una propaganda del indicador mágico que le da la rentabilidad yo no sé cuánto por ciento y lo tenga que instalar en un software, sea cual sea la plataforma, se va a dar usted de cuenta que realmente cualquier indicador, sea cual sea, necesita datos que graficar. Siempre va a estar atrasado el mercado, nunca va a estar adelantado. La única técnica que adelanta al mercado realmente, o bueno, dos de las técnicas que adelantan al mercado realmente, técnicas, son los patrones armónicos que van a proyecciones a futuro y las ondas de Elliott, que pueden proyectar a futuro. Y eso que si colocas a dos elliotistas a analizar el mismo gráfico, te van a dar dos análisis diferentes. Entonces ahí es donde vemos la aleatoriedad del tema técnico. Entonces, si nosotros queremos justificar el precio, no podemos esperar los 3 toritos de investing. ¿Por qué no podemos esperar los 3 toritos de investing? Porque miren lo que los inversores profesionales que se están posicionando están viendo. ¿Ustedes saben cuántas horas se van no solamente para hacer estas diapositivas? Más de 5 horas. Imagínense solamente para buscar los datos, graficarlos. Es un trabajo enorme. Solamente para hacer las diapositivas. Ahora imagínense el trabajo de las personas que están dentro del fondo de inversión, que trabajan para hacer dinero con el dinero, en un negocio de dinero para ganar dinero, donde el dinero pasa del impaciente sin estudio al paciente con educación. El mercado no se inventa el dinero, simplemente lo traslada de manos. Entonces, expectativas de inflación en materias primas. Vimos
La construcción, los constructores, ¿cómo se ha caído la vivienda? ¿En qué sectores se cayó la vivienda? ¿Cuánto ha aumentado de precio? Vimos cuánto se demora en vender una vivienda. Vimos qué viviendas compran y de qué precio compran y de qué precio venden. Vimos los inversores, cuál es la diferencia dentro de los niveles de precio, tanto de las crisis como del momento. Aquí vimos cómo la inflación había bajado 4% los inventarios de las casas a futuro. Aquí vimos las hipotecas a 30 años, cómo ha subido el doble de los salarios. Bueno, el doble y los salarios no han subido al doble. Aquí vimos cómo la tasa hipotecaria de 30 años ha subido mucho más como desde 1987. ¿Y cómo afecta esto la renta? Obviamente, cuando pago más por mi hipoteca tengo menos dinero para gastar en el cine, para gastar en el peluquero, para gastarle en la discoteca, en la heladería a mis hijos. Entonces, todo esto es un decrecimiento de mi renta. Luego vimos cómo han bajado las ventas en los mercados minoristas, cómo han bajado los stock o los inventarios, porque tienen todavía mucho inventario y no están haciendo pedidos a futuro. Esto significa que no van a sacar producción a futuro o que la que van a sacar la van a sacar con el coste de producción alto con el cual compraron esas materias primas. No van a tener en cuenta que haya bajado el precio porque las que compraron las compraron a un precio mucho más alto. Vimos la importancia del petróleo y el precio del petróleo con el crecimiento, el precio del petróleo con la manufactura, el precio del petróleo con la tasa de inflación, vimos el aumento de la masa monetaria, vimos a qué velocidad se mueve el dinero, dónde se movió el dinero, en qué sectores y por qué, cuánto aumentó y cuánto está disminuyendo los balances. Vimos el sector de la energía, si le van a echar la culpa a la energía, ya ustedes tienen por adelantado que la energía ha remitido. Vimos el ahorro, vimos la deuda y aparte les dejé para ver los carros nuevos, usados, tasa de desempleo, índice de miseria y un índice importante que se me olvidó colocar aquí, el índice Big Mac. ¿Cómo puede una hamburguesa de McDonald's, Big Mac, determinar un indicador económico adelantado, o bueno, adelantado no, un indicador económico que me permita a mí conocer la inflación? ¿Qué les parece esto? Resulta que en el mundo se estaba buscando un producto homogéneo que hubieran casi todos los países del mundo, que pesara lo mismo, que tuviera, digamos, los mismos componentes y que solamente se viera afectado, no por la cadena logística ni de producción, sino por el coste de la inflación de cada país. Y adivinen cuál fue el producto que generalizaron. Una hamburguesa de McDonald's. Porque había McDonald's en muchos países del mundo. Entonces, una hamburguesa en McDonald's me cuesta $11 en Venezuela. Una hamburguesa McDonald's me cuesta $2 en Colombia y una hamburguesa me cuesta $1 en Estados Unidos. La diferencia entre Estados Unidos y Colombia es de 1% y la diferencia entre Colombia y Estados Unidos y Venezuela es de un 10% y Colombia y Venezuela un 8%. Entonces, esas tasas de diferencia dentro del coste de la hamburguesa, porque la promesa de McDonald's es que pese lo mismo, que sea igual un producto homogéneo en cualquier lugar del mundo, entonces sirve como referencia para poder interpretar la inflación según el coste de la hamburguesa en diferentes países del mundo. ¿Qué les pareció este cierre, chicos? Para que vean la cantidad de indicadores económicos y adelantados y no estadísticos que se determinan dentro de la economía de un país, de una región o en general a nivel mundial. Quedaron muchos índices por conocer, como el índice de semiconductores, el MSCI a nivel mundial, los índices de divisas que ustedes ya conocen, que son los terminados en X. Y bueno, muchos indicadores que ustedes van a conocer. Así que dándole las gracias a todos por su asistencia.
No sin antes recordar uno último que se me estaba quedando importante, que es el de la reclamación de subsidios por desempleo. Este es importantísimo, ¿por qué? Porque aquí vamos a determinar por adelantado el aumento de la tasa de desempleo. Cuando las personas van y le piden al gobierno dinero porque no tienen empleo, entonces lo que estamos sabiendo es que cuando empiezan a subir esas personas es porque la tasa de desempleo va a empezar a aumentar. Entonces, la tasa de desempleo y las reclamaciones de subsidio por desempleo van muy correlacionadas, pero es más adelantado porque va más a ritmo, digamos, tenemos más datos de la tasa de reclamaciones que de la tasa de desempleo. Así que por ahí es por donde vamos identificando realmente dónde se están afectando los empleos y obviamente con menos empleo, pues más pobreza, menos renta, menos crecimiento y más estallido social. Recuerden que los principales afectados por el aumento de la tasa de interés precisamente son las clases medias y las clases obreras, porque son las que se afectan por el aumento de los niveles de precio. Quien tiene cómo solventar un 10% más en el aumento de la energía y en el aumento de los alimentos son las clases medias y altas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo como siempre darle like en el canal de YouTube que me ayuda a crecer y a llegar a muchas más personas para que conozcan mucho más de lo que son los indicadores económicos en la economía. Me despido de todos ustedes, no sin antes darles las gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente oportunidad. Familia LTC, go. El poder en la mano, algo me está faltando. ¿Eso qué? Dice, una, mi esposo tiene que ver este video, se tiene que actualizar. Ajá, jaja, hagámoslo viral para que a ver si así entienden los hombres.